Amigas, amigos de Ultimátum MX, quiero comentarles que tenemos una grata visita en nuestro estudio, el senador chapaneco Eduardo Ramírez Aguilar, y vamos a comenzar con los integrantes de este grupo de análisis Contextos, con Helen Barrios, Geta Morelos, Víctor Romaya, Ricardo del Muro, Juan Carlos Calimayor, Gil Zavala, Alejandro Moguel. Senador, bienvenido. Muchas gracias, Ahmed. Gracias por este espacio. Muy bien. A todos ustedes. Pues todos conocemos la trayectoria del senador Eduardo Ramírez Aguilar, el Jaguar Negro. Y bueno, preguntarle, senador, cómo cierra este 2021 en términos personales, en la trayectoria política, cómo te sientes y cómo vas a estar en el 22. Pues mira, yo creo que ha sido un año difícil, tanto este 21 como el 20, la pandemia, el COVID nos dejó algunos decesos humanos cercanos, familiares, amigos, y creo que estar presentes y ser testigos de este acontecimiento tan difícil para el mundo, pues yo creo que hay que agradecerle mucho a la vida, al Todopoderoso. En la parte legislativa, pues cierro muy contento. Primero porque traigo la mesa directiva del Senado el 30 de agosto. Creo que fue un año importante en mi vida pública y también para Chiapas, porque pudimos tener el alcance para los grandes temas que se discuten en el país. Y por ello considero que fue un año productivo, un año también de mucho debate político, acalorado, como es la política, es un tema en el que siempre se está en la opinión pública, la discusión de la cosa pública, y que eso hace que tengamos un mejor desempeño y sobre todo someternos al escrutinio de la opinión, como ustedes, al escrutinio de la gente. Yo he tratado de hacer un trabajo a la altura de la responsabilidad que se me encomendó como senador y creo que ha sido 3 años primeramente de reformas constitucionales importantes, porque los compromisos que se adquirieron en plaza pública en la inmensa mayoría están cabalmente cumplidos. Muy bien. Amigos de Contextos, todo suyo, senador. Iniciamos con las damas. Ok, ¿qué tal? ¿Sí? Adelante. Bueno, pues como presidente de la Comisión de Agricultura, ¿verdad?, del Senado. Estuve un ratito. Estuve un rato ahí. ¿Cuál es ahora la presidencia que asume desde esa comisión, verdad? ¿Qué hay para Chiapas? Pues mira, tuve la oportunidad de presidir esa Comisión de Agricultura solamente un escaso mes y medio. Mi fortaleza, como siempre le he dicho, pues es más el tema legislativo constitucional, de justicia o de gobernación. Sin embargo, con esta responsabilidad, pues me dio la tarea de buscar a los pescadores a nivel nacional, a los productores de ganado. Traíamos ya una agenda importante. Hoy han sido un poco hechos a un lado las asociaciones ganaderas del país y prácticamente se ve directo con el ejidatario, cosa que es positiva. Sin embargo, lo que hay que destacar es que los apoyos al campo llegan de manera directa, sin intermediarios. Así se demuestra en la parte de la producción de maíz, en la producción del café y en las actividades agrícolas que diferentes ejidatarios o agricultores tienen a lo largo y ancho del país. De la misma forma sucede con los pescadores, hay un apoyo directo. Se ha acabado un poco la fórmula de la sociedad de producción rural, o en el caso de sociedades pesqueras, más bien es un tema más directo, es una política pública que implementó el nuevo gobierno. Sin embargo, creo que debemos fortalecer la parte de las sociedades de producción rural que se reúnen no solamente como organizaciones sociales, ¿no?, sino como organizaciones productivas. Hay que volver a ver las organizaciones productivas. En Chiapas tenemos muchas que se dedican al cultivo del mango, del plátano, del propio café, del sistema producto café, y
y así tenemos todo este tipo de actividades que deben fortalecerse desde el ámbito del entendimiento y de la buena corresponsabilidad entre todos. Muy bien. Senador, pues bienvenido. Desde el tema de la imagen pública, ¿cómo se construye una buena imagen desde el Senado para el Estado de Chiapas? Bueno, yo creo que la parte de imagen pública juega un papel importante en la vida de cualquier persona. Desde el momento que salimos de la casa, tenemos ya una imagen que proyectar. Así es. La forma en cómo nos conducimos con los demás, cómo damos el trato a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, la forma de relacionarnos entre unos y otros. No se ha proyectado una imagen pública en el Senado con un protagonismo como anteriormente se llevaba mucho gasto en los promocionales televisivos o en medios nacionales. Ahora creo que son los resultados los que hablan, parte de la austeridad con la que se ha conducido la Cámara de Senadores, pues parte de que hoy las comisiones no tienen vehículos, entonces tenemos que llegar con los propios vehículos de los senadores. Hay quienes no tienen vehículo y prefieren hacerlo con el taxi, eso también es una forma de comunicar y sobre todo tener la clara visión que lo más importante es dejar una huella que impregne en la sociedad una imagen positiva. Es difícil a veces porque no entendemos la parte legislativa y creemos que los legisladores hacen infraestructura, hacen gestión, se hace gestión, pero esa es responsabilidad de otro nivel de poder o de gobierno, y creo que la imagen debe ser en términos de ser auténticos, de ser genuinos, y porque está en la pose, como que creo que eso no es lo mejor, porque si construyes una imagen pública que no eres tú, al final de cuentas se cae. Gracias. Sí, pues muy bien, muchas gracias por estar con nosotros en el contexto, señor senador, nos da mucho gusto tenerlo aquí. El Contextos es un programa que está cumpliendo prácticamente 2 años, hasta en el próximo mes estaríamos celebrando ya 2 años en Ultimátum, y nos dedicamos básicamente a hacer análisis, pues justamente de la agenda sociopolítica nacional. Hemos estado muy atentos en lo que está ocurriendo, porque sin duda estamos viviendo tiempos de cambio. En el Senado de la República se han abordado temas, pues me parece, no solamente inéditos, sino de gran trascendencia para ahora y para el futuro. Pero el Senado de la República también es la representación formal del Pacto Federal. En ese sentido, a nosotros siempre nos interesa como ciudadanos que quien nos represente, en ese caso usted como senador, pues representa también los intereses de Chiapas, que para nosotros la entidad pues tiene muchas necesidades, hay que atender cosas urgentes y cosas también estructurales que son muy importantes. Uno de ellos que me gustaría escuchar su opinión y que corresponde al Senado en tema de relaciones exteriores, de política exterior, es el tema de la migración. Sabemos recientemente lo que ocurrió, que es un tema terrible para la imagen de Chiapas, pero además, sobre todo en esencia, es un tema terrible por los derechos humanos, lo que está ocurriendo con los migrantes. La propia ONU acaba de dar una recomendación que sea un tema que sea atendido, el tema de la migración. Para nosotros no es desde nuestra perspectiva no es un problema, es un fenómeno social que hay que atenderse. Yo le quisiera preguntar desde el Senado de la República, ¿qué se está haciendo para el tema de la migración? ¿Qué implica? Pues por supuesto temas legislativos, implica temas de políticas públicas y por supuesto es un tema que le corresponde atender a este órgano tan importante para la nación. Sí, el Senado es el encargado de la política exterior. Evidentemente el tema migratorio es difícil, es complejo presentar una solución, porque al final de cuentas tiene que ver con la falta de oportunidades de quienes salen de sus países en busca de un mejor horizonte, de una mejor calidad de vida. Esto quiere decir que debe fortalecerse a los países como Centroamérica, ahora Haití. No puede ser al margen solamente de aplicar la ley con la Guardia Nacional. Yo creo que debe abordarse desde una perspectiva de cooperación internacional con el gobierno de los Estados Unidos, con el gobierno de México,
con los gobiernos de estas localidades, que se le brinden mejores posibilidades de crecimiento. Y ahí juega un papel importante el gobierno de los Estados Unidos. Si quieren evitar migraciones, se debe fortalecer a este tipo de inversiones, de cooperación, para que las familias, porque no solamente son los hombres, son las familias quienes se trasladan, sufren terriblemente, no tienen baños, no tienen asistencia de salud, no hay alimentos, hay un maltrato, una discriminación racial incluso, hay una discriminación hacia los migrantes. Muchos de ellos, no diría yo que todos, pero la inmensa mayoría sí va buscando mejores oportunidades. Y nosotros hemos sido históricamente un país que ha sido solidario, lo hemos demostrado así desde los tiempos de darle asilo a los refugiados que vivieron tiempos de guerrilla en Guatemala y en países centroamericanos. Pero México tiene que resolver sus propios problemas, como para hacerse cargo de los problemas de los migrantes. Yo aquí sí soy de la opinión que habría que darles, cuando van en su tránsito hacia los Estados Unidos, darles esa asistencia médica, darles la asistencia social en alimentos, brindarles mejores oportunidades de descanso, porque frenarlos de la seguridad, creo que violentamos los derechos humanos, nos mostramos un país poco solidario, y creo que México desde su historia ha representado un sentido de humanismo con precedentes importantes. Senador, hay varios temas candentes a nivel nacional. Creo que el de mayor relevancia ahorita es el de la revocación de mandato. Hay un estira y afloje entre el INE y Presidencia de la República prácticamente, de que si se va a realizar o no, de que si tienen recursos suficientes o no. Creo que el tema se va a ir a la Corte, pero en la opinión suya, ¿qué es lo que debería suceder o cuál de las dos partes tiene la mayor razón? Bueno, yo soy de los que creo en la conciliación. No son tiempos de polarización ni de confrontación. Sé que cada uno representamos los intereses de cierto sector de la sociedad, pero eso no quiere decir que el grupo mayoritario en las cámaras sea el sentir general de México. Por eso no estoy de acuerdo en solicitarle juicio político a los consejeros del INE. Creo en las autonomías constitucionales como equilibrios del poder. He visto voces, he escuchado que hay que llamarlos a cuentas, he visto desde espacios atacando este órgano autónomo. Yo creo que es válido la diferencia de visiones que tenemos del país cada uno, desde las instituciones. He visto también las declaraciones de que hay que darle mayores recursos a Hacienda. El INE presentó una impugnación en la Corte, hizo lo correcto, constitucionalmente es su derecho. Hace una resolución la Suprema Corte diciéndole que debe acatar, hacer la revocación. Ellos dicen, aplazamos la revocación por falta de recursos. Voy a presentar una iniciativa que trabajé estos días, un poco de asueto, pero tiene que ver con conciliar y entender un poco lo que quiere el Poder Ejecutivo, lo que quiere el Instituto Nacional Electoral en esta figura de democracia participativa, darle ese derecho al pueblo de México. Si bien es cierto, la revocación de mandato es la pérdida de confianza, también es cierto que el presidente impulsó esta figura que le da sustancia a la participación ciudadana. Es una figura nueva, muchos países ya lo tenían con desarrollo, Suiza, Estados Unidos, Chile incluso ejerció esta democracia participativa. ¿Qué es lo que estoy proponiendo? Es que legislemos, hagamos una reforma a la ley de revocación de mandato, donde no tomemos como referencia el 100% de las instalaciones de las mesas directivas o casillas electorales. Si el INE dice que le hace falta recursos, entonces que no sea el 100%, sino tomemos de referencia el 50%
mínimamente de las casillas del proceso electoral pasado inmediato. Estamos hablando que hay una disminución de recursos. Esta es la propuesta que yo traigo, no pedirle dinero a Hacienda, que el INE pueda llevar a cabo la revocación, que se cumpla con el mandato de la Corte y que se cumpla con esta figura de democracia participativa en la Constitución, y de esta manera casi todos contentos. Todos felices y contentos. Muy bien. Bueno, pues no hablar de la sucesión, pero estamos a medio año y nadie quería hablar de la sucesión, el que lo destapó fue el presidente. Ya hay varios que levantaron la mano, aquí ya hay como 4, ya hubo uno que de plano dijo yo, amigo nuestro también dijo yo voy. Pero realmente en esta sucesión va a haber un cambio de estilos, o va a seguir prevaleciendo la fuerza del presidente. En otras palabras, van a seguir los dados cargados, y ya se está observando eso, o existe la esperanza de que pueda haber un juego limpio en el proceso de selección del candidato. Me refiero al de Morena, no sé los demás partidos cómo funcionarán, que para empezar que están bastante carentes de candidatos, pero existen las garantías de que realmente sea un juego limpio, que no va a haber dedazo, que no va a haber dedazo, dados cargados, y en todo caso que destapen como las corcholatas. sí, que se destapen con las corcholatas, que no los placien, etcétera. ¿Podría esto darse? Mira, yo creo que los aspirantes a la presidencia de la República no están todavía todos los que deben ser, o los que van a ser aspirantes. Los visibles, pues está la doctora Claudia Sheinbaum, que lo ha promovido el propio presidente, está el canciller Marcelo Ebrard, que se ha apuntado a la sucesión, de hecho lo ha hecho de manera pública al lado del presidente de la República, y el que se ha apuntado de manera espontánea, genuina, y levantó la mano sin que lo destapara, pues fue el coordinador Ricardo Monreal en la Cámara de Senadores, presidente de la Junta de Coordinación. Son 3 aspirantes que están dentro de Morena. Hay quienes pugnan que el método de la encuesta es un método que no garantiza certeza en el resultado. Hay quienes están de acuerdo en este método, que ha sido la forma en cómo Morena selecciona sus candidatos desde antes del 2018. Considero que el partido en el poder debe transformarse también, porque Morena se creó como parte de un partido opositor al régimen o al sistema de gobierno político, jurídico mexicano. Entonces, hoy hay una evolución que es estar en el poder, y entonces las reglas también se tienen que democratizar con la participación ciudadana. Yo creo que debe haber una democratización donde se le dé la oportunidad a la militancia y a los simpatizantes. Esto nos daría la oportunidad de llegar muy fortalecidos, y sobre todo que nadie se sienta excluido. Si hay exclusión, pues habrá ruptura. Si hay inclusión, aquí se garantiza los derechos y libertades de participar, y bueno, la política es un instrumento que sirve para ponernos de acuerdo, aproximarnos en nuestras posiciones. Esto es la característica de la política, no que impere la cerrazón o que impere el capricho, porque quien tiene posibilidades de competir y quiere un proceso de esta naturaleza, pues que se someta a la evaluación de los ciudadanos. Yo creo que Morena debe aperturar su proceso democrático en la presidencia de la República y en todos los cargos de elección popular. Maestro Medina. Yo escucho a un senador casual, relajado, y escucho decir que hay que voltear a ver a los sectores de Chiapas. Me gusta esa perspectiva. Como exsecretario general de gobierno, sin duda conoce el amigo Eduardo Ramírez Aguilar el contexto magisterial, el contexto educativo, y yo quisiera ver
algunas líneas, algunas ideas respecto a cómo replantear una educación que, siendo Chiapas tan diverso, 12 regiones económicas más o menos, con una diversidad socioeconómica y cultural que hace complejo el tema, con una frontera porosa, con un flujo migratorio de masas, y un sistema educativo muy frágil, muy sin mayor sometimiento en términos de esencia, que pudiera ser más fuerte al propio Estado, a la propia entidad. Tenemos más o menos un promedio de 70 en educación básica, el 70% de nuestras escuelas que son atendidas por 1, 2 o hasta 5 maestros, es decir, multigrados, y que yo no observo todavía una atención focalizada, atenta, que nos permitiera pensar que hay un futuro en términos de perspectiva social que sea mejor, que sea sustento, cimiento de lo que deba de venir para Chiapas. Chiapas es grande, es potencialmente grande, y sin embargo la pobreza, los márgenes de marginación que tenemos nos ahondan muchas diferencias. Entonces, yo quisiera escuchar, ojalá así sea, si existe esa posibilidad de construir algo distinto en términos educativos para Chiapas, que involucre y que sume a todas las maestras y los maestros en esa ruta de hermandad, pero también de querer verdaderamente a Chiapas. Si yo sostengo que si no le apuntalamos a la educación, las narrativas seguirán siendo las narrativas, y el desarrollo social, el desarrollo humano, la solidaridad seguirán siendo frágiles. Yo creo que el tema educativo, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, sufrieron una protesta latente. Con la implementación de la reforma del 2013 al sistema educativo, a la reforma laboral educativa, pues los maestros los veíamos y maestras en las calles protestando porque no estaban de acuerdo en algo que había sido una imposición. No existió un cabildeo con el sector, no existió un entendimiento con los padres de familia, tampoco con los estudiantes. Y esto llevó una bandera que el presidente Andrés Manuel supo encauzar en una propuesta política diferente, que los maestros y maestras se envolvieron también en ella. Se reformó el artículo 3º constitucional, se quita la parte de la punibilidad, es decir, del despido laboral, se da la posibilidad de la capacitación constante, como siempre ha estado, se incorporan elementos de perspectiva de género, de diversidad, de entender las regiones del país y de entender las regiones de cada localidad. Chiapas es uno de ellos. Es muy diferente cómo se desarrolla la sociedad en la costa y cómo se desarrolla en la zona altos, por ejemplo. Y esto tiene que ver con regiones. Y a partir de estas regiones deben ser los contenidos educativos. Evidentemente siempre viendo un objetivo que no hay que perderlo, que es el avance tecnológico, el tipo de sociedad que queremos construir. Yo quisiera ir más adentro, en los valores humanísticos. Desde la escuela se puede construir los contenidos educativos de tolerancia. Somos pocos tolerantes en algunas comunidades en Chiapas. El que profesa una religión católica o el que profesa una religión evangélica. Hemos avanzado, porque es cierto, se ha avanzado en tema de tolerancia, pero también tenemos otros elementos que son símbolos de discriminación. Digamos, las personas lésbico gay, que existen desde las escuelas, existe el bullying, existe toda una serie de valores que no estamos enfocándonos en el sistema educativo. Entonces, aquí hay que incorporar a una sociedad más tolerante,
a una sociedad con cultura de paz. No trabajamos en la cultura de paz. No trabajamos en la cultura de paz que en muchas de las ocasiones salimos a resolver nuestras diferencias humanas, que son muy naturales, a través de la violencia. No hay que tener los ojos cerrados. Digo, en todo, no solamente Chiapas, en todo el país acontece ese tipo de situaciones que no nos permiten avanzar, que nos detienen en todos los aspectos. Desde el sistema educativo sí hay que fortalecerlo, pero al día de hoy los contenidos educativos prácticamente siguen siendo los mismos. No tenemos una aportación, no tenemos una actualización en el marco de los grados en los que el maestro le enseña a los niños y a las niñas. Seguimos todavía con el libro de texto, que no es malo, pero cuando ya tenemos enfrente la tecnología, hoy este medio informativo ya no solamente es la parte del papel y la tinta, sino estamos en un sistema digital. ¿Cómo vamos a enfrentar esos problemas? ¿Por qué no se hace? Por la falta de recursos económicos. Porque en nuestro país nos hace falta de todo. Nos hace falta educación y nos hace falta salud. Y luego eso trae problemas de seguridad. Y luego eso trae problemas de los servicios en infraestructura. Yo creo que hay que centrar muy bien el tema educativo. ¿Cuál es no el nivel de falta de información? Porque yo le llamaría ya no el alfabeto o el analfabeto, porque somos facilitadores de la información. Quienes tienen una actividad de docentes son facilitadores de información, de enseñanza. Creo que es un tema que hay que abordar desde la perspectiva de los maestros de cada región. Hacer un contenido educativo estatal y que el contenido educativo federal tenga también ese reconocimiento en nuestro país de lo que somos como mexicanos, de lo que acontece en nuestra vida diaria. Muy bien, Juan Carlos. Dicen que el que ríe el último, o el que pregunta el último, a lo mejor pregunta mejor, pero yo creo que cada una de las preguntas que han hecho los compañeros da para un programa completo. Y lo digo porque esto da pauta de que ojalá hubiera más presencia de nuestros representantes, no solamente en tu caso, de muchos más, pero pues lamentablemente tenemos una especie de regla no escrita, donde la presencia luego causa salpullido. Pero en muchos temas, se especula en torno a por qué están acá. Yo sé por qué estás acá, porque aquí está tu familia, porque quieres pasar la Navidad a tu casa. Me queda muy claro eso. Pero sí es lamentable que por esta regla no escrita no podamos tener más interacción, porque hay muchísimos temas muy importantes. A mí en lo personal me preocupa mucho que seamos nota nacional, sigo mucho los medios, por cosas negativas, ¿no? Lo más reciente, este tráiler con estos fallecidos fue nota internacional, lo cubrió la prensa francesa, alemana, española, y cómo me gustaría que fuéramos una nota positiva, ¿no? No es fácil, siempre vende más la nota roja, y lo vemos en todos los medios, pero creo que hay temas trascendentales donde creo que el rol que tú estás jugando en la Cámara de Senadores es muy importante. Me gusta mucho, no lo acabas de decir hace rato, tiene ciertas divergencias, disidencias en algunos temas, y has tenido el valor de decirlo en programas de análisis, cosa que no es muy común en Morena, sobre todo no tanto en el Senado, porque ahí Ricardo Monreal ha dado cierta apertura, pero en la Cámara de Diputados me recuerdan a esa vieja mayoría aplastante del PRI de los años 70. ¿No? Yo aplaudo mucho que seas disidente, pero me parece que hay muchos temas donde tenemos que hacer más cosas. Por ejemplo, hay mucho más programas sociales, efectivamente, eso da cierta estabilidad, pero por otro lado tenemos un polvorín, lo que acaba de pasar en Oshchuk, los bloqueos que son el pan nuestro de cada día en nuestra entidad, que afectan terriblemente una de las pocas actividades, no una, varias, pero principalmente la turística y la agrícola, que son nuestros dos enormes potenciales. No hay una política de población, el 85% de nuestra población es la más pobre del país, ahora ya superamos a Oaxaca y Guerrero por 10 puntos,
pero somos el estado donde más crece la población. Es decir, la problemática es compleja, siempre nos han llamado el gigante dormido y somos la bella durmiente, más que el gigante dormido, y hay temas muy importantes, senador, que creo que requieren más de la presencia de nuestros legisladores. Por eso te aplaudo mucho, como te preguntaba Helen, ¿cuál es tu herramienta de comunicación? Yo te veo impartiendo clases, o sea, son cosas muy sencillas, pero nos demuestran tu quehacer cotidiano. Esto me parece fundamental. Se hizo el Plan Pueblo en Panamá en el año 2000 para integrar económicamente la región. Yo he tenido la oportunidad de visitar toda Centroamérica. Hay un enorme potencial, más allá de esta idea del presidente de poner sembrando vida y esas cosas. Yo creo que tenemos un potencial para darle a la frontera. Tapachula, Comitán viven del intercambio comercial, pero esa realidad no la estamos viendo, senador. Entonces, sí me gustaría pedirte, como nuestro representante popular que eres, que con esta valentía con la que a veces planteas estos temas, pues pongamos en la agenda los grandes temas de Chiapas, no esperar los tiempos. Me refiero a que entiendan que no es adelantarse, que no es nada de eso, sino simplemente cumplir con la labor, senador. Hay muchos grupos que estamos esperando de la sociedad civil, de los organismos empresariales, que Chiapas se reactive. No sabemos, es como una pregunta, ¿en qué nos va a beneficiar el tren transísmico? Que si digamos sería más o menos conectar a Arriaga con toda la costa, que tiene un enorme potencial agrícola y transportación, exportación, muchísimo. No sabemos a ciencia cierta qué tanto va a ser el impacto económico del Tren Maya, al menos yo lo veo muy focalizado a la zona norte. No sé cómo va a ser el resto del estado. Y me parece que el gran pendiente de Chiapas ha sido lo que algunos gobernadores han tomado más en serio que otros, y es el tema de que ya está claro que tenemos dos potenciales, el agrícola y el turístico. Y yo no veo presencia de ninguna de las dos cosas en las cadenas de producción. Se acaba de inaugurar un área de carga para el aeropuerto, no explicaron bien, pero es muy importante porque va a poder permitir que una papaya que se cultiva acá se pueda vender en menos de un día en un anaquel en los Estados Unidos a un precio que aquí no paga el mercado nacional. Entonces, ¿cuándo le vamos a entrar en serio, senador? Con esto concluyo, a realmente, en base a datos duros, plantear un plan para mejorar a futuro y darle expectativa a tantos jóvenes que tiene Chiapas, que pasan por una política de población que tampoco tenemos? Estamos creciendo cada vez más, los programas sociales multiplicaron la pobreza en vez de abatirla, nos han devuelto una gran clientela electoral. Yo sé que te he hecho muchas preguntas, que es muy complejo el tema, pero yo te diría, ¿qué es lo que le falta entonces? Primero pedirte que nos des la oportunidad de tener más programas contigo. Claro. Para que no cause resquemor, no venga, lo hacemos vía Zoom. ¿No? Y segundo, pero más barato. Y en un segundo lugar, decirte, sintetizar todos estos temas que te digo, que son como muy recurrentes, esa visión del futuro. ¿Cómo ves ese futuro para Chiapas? ¿Dónde hay que poner, no Eduardo Ramírez, nuestra clase política, académica, pensante, nuestros organismos empresariales, ¿dónde hay que poner la mira, con la visión hacia el futuro para que Chiapas deje de ser esta bella durmiente y no estemos esperando que llegue un príncipe a despertarla un buen día? Mira, yo he sostenido, Juan Carlos, muchas veces en Chiapas, que hay problemas que solamente se administran. Hay problemas que no se pueden resolver de fondo, porque una resolución de fondo afectas a una de las partes en conflicto. Al tener Chiapas este tipo de conflictos, de problemas que han sido durante décadas abordados, yo lo que creo es que si nuestro eje rector es la parte de la agroindustria, porque ya se procesan muchos alimentos en nuestro estado. El otro eje rector importante es el turismo, que genera divisas importantes, otro más las remesas que vienen
a Chiapas. Si el tema es turístico, Chiapas tenemos para potencializarlo en el mundo. Pero mientras existan los grupos sociales, nuestros hermanos indígenas, con sus conflictos, lejos de que abonemos a la buena recepción de extranjeros y de turismo nacional, lo ahuyentamos. Ellos tienen que ganar, no solamente a los prestadores de servicios. O sea, aquí tenemos que entender con mayor sensibilidad. Es un ganar-ganar. Exactamente. ¿Qué gana el pueblo de Ocosingo que vayan a visitar Bonampak y Alquilán? Si solamente los beneficiados son las comunidades que ahí lo administran, ¿no? Yo creo que aquí debe tener la suficiente participación la sociedad para que tenga este deseo de que vengan los extranjeros, que le están dejando divisas, que le están dejando dinero en su bolsillo, que además de los programas sociales que puedan recibir, tengan una alternativa más de ingreso. Aquí es donde creo que debemos ponernos y sentarnos a dialogar con quienes recurrentemente salen. Pues, podemos hablar de la carretera Ocosingo-San Cristóbal, que sí está tomada, la parte de Carranza hacia Tuxtla Gutiérrez, o a Comitán, o en su defecto los grupos que salen a protestar. No es fácil el aspecto de ponernos de acuerdo. No es fácil, es un tema complejo, pero debe abordarse, creo yo, desde la parte antropológica, desde la parte de la investigación académica, darle voz. Tenemos una universidad como es la UNICH, que creo que si metemos este tipo de factores y nos ayudan quienes tienen un liderazgo en cada comunidad, y aquí hay que meter a los sacerdotes, a los pastores, a los líderes políticos de cada localidad, entonces hacer un gran acuerdo que permita, uno, tener la parte de las arterias o carreteras libres, porque aplicar la ley y estar llenando la cárcel, yo no creo en eso. Yo creo en una política de entendimiento. Esto no se va a resolver de un día para otro, pero esto creo que puede ayudar a allanar el camino. Muchos sectores como los hoteleros, los restauranteros, se quejan de diferentes ciudades que ya no llega el turismo porque tenemos un bloqueo. Entonces, Chiapas ha vivido con esto, no de ahorita, ha sido de siempre. Volteemos a ver para atrás, pero no se han tocado los temas a profundidad y que les deje un beneficio, como decimos en el juicio de amparo, que sea personal y directo, ¿no? Yo creo que desde esa perspectiva hay que abordarlo, mostrar a Chiapas al mundo entero. San Cristóbal es una de las ciudades más fotografiadas del mundo, ¿no? Que ganó el tercer lugar de la fotografía de la iglesia y de la catedral, y tenemos todo lo que son nuestros bosques, nuestras cascadas, nuestra zona arqueológica, pero hoy por sí tenemos la pandemia enfrente, que eso ha limitado la falta de una actividad turística como quizá lo teníamos hace 2 años. Creo yo que se ha puesto a reactivar, se está reactivando, y lo que debemos hacer, Juan Carlos, es entender que Chiapas no lo podemos construir desde las zonas solamente urbanas. A Chiapas tenemos que construirlos con las zonas semiurbanas, con las zonas rurales, con las zonas indígenas, y que los prestadores de servicios puedan también entrar en una política donde todos ganemos y transitemos para hacer de Chiapas no solamente un centro logístico en Tuxtla Gutiérrez. Y con mucho gobierno, ¿no? Yo lo que creo es que nuestro estado por sí ha sido un estado bronco, no es un estado sometido, la verdad. O sea, y así hay que verlo como tal. Sí, es un así hay estado que verlo. bronco, Por eso yo hablo de mucho gobierno. Hay que hacer mucha política. Mucha política, mucha política, mucho diálogo, convencer, y construir ciudadanía, porque yo creo que es lo que falta también, ¿verdad? No somos ciudadanos plenos en el ejercicio de nuestros derechos, ¿no? Pues la construcción de ciudadanía siempre ha sido una aspiración desde tiempos antiguos.
pero creo que debemos tomar una directriz sobre los grandes ejes rectores que le deja recursos a Chiapas, y esto es en lo que debemos enfocarnos. Y lo que tú señalaste, ¿no? La cultura de paz es muy importante, ¿no? En Michoacán y en otras zonas que también son bastante violentas, con sus problemas sociales muy fuertes, ¿no? Hay organizaciones trabajando el tema de cultura de paz, y aquí habría que imponerlo en Aldama, en Chenaló, todos estos pueblos, ¿verdad?, que están en conflicto permanente, ¿no? Sí, yo creo que la cultura de paz debe ser incorporada en los textos educativos. O sea, a partir desde la formación de los niños, de los propios maestros, la cultura de paz, la cultura de paz, la cultura de paz. Vamos a ver esto, resultados más adelante, sí, pero hay que empezar a hacerlo, yo estoy de acuerdo. Esa cultura de paz que yo la pongo en las escuelas, en las maestras, en los maestros, hay que empezar a hacerlo. Y perdón, ya nos estamos alargando mucho, pero yo diría, el asunto es que de pronto, por circunstancias políticas, llegan gobiernos improvisados y obviamente pues no tenían ni idea de qué es lo que teníamos que hacer, y esa curva de aprendizaje nos vuelve más complejo el asunto. Sí, yo creo que... Sí, bueno, yo celebro mucho la visión del senador respecto a incorporar el factor cultural antropológico, porque Chiapas, a diferencia de todas las entidades, y digo de todas las entidades, aunque cada una tiene por supuesto una particularidad, Chiapas todavía tiene una transición antropológica que le falta cumplir en la historia. Es decir, hay un proceso en el cual Chiapas todavía no se ha incorporado a la modernidad, entendiendo que hoy en Europa, en Estados Unidos y gran parte de México están en la posmodernidad. Nosotros todavía, gran parte de nuestro territorio no se incorpora a la modernidad, no se han incorporado los conceptos modernos. Por ejemplo, hablaban de ciudadanía. Construir ciudadanía en Chiapas implica un concepto distinto, porque es un concepto cultural, no solamente un concepto político. Entonces yo celebro esta posición multidiversa, una posición plural, entendiendo que si no se capta a Chiapas como una diversidad cultural, no se puede gobernar. Si no se capta a Chiapas con esta profundidad de un Chiapas profundo, bronco, dice el senador, pero yo diría que más bien es un Chiapas con arraigos prehispánicos, multiculturales, muy profundos, que hay que entenderlos, interpretarlos para poder hacer bien las cosas. Y por supuesto un plan de gobierno, una acción pública, una decisión política tiene que tomar esto en cuenta. Si no, todo está destinado justamente a que sigamos en este laberinto en el cual estamos metidos como un vértigo permanente de Chiapas. Muy bien, pues senador Eduardo Ramírez Ayala, muchas gracias por tu presencia en el estudio de Climatum, y pues, si quieres concluir con un mensaje a los chiapanecos, sí debo preguntarte, no me van a perdonar nuestros seguidores que no te pregunte, listo para aparecer en la boleta electoral en el 24, por donde te ves por el partido Morena, sabemos del trabajo que traes, senador, los votos que obtuviste para ir al Senado, que todos te ven como un candidato que tiene estructura, que tiene base social. ¿Estás listo? Mira, yo quiero expresarlo, lo digo de manera muy respetuosa, jamás he negado mis aspiraciones, nunca. Estoy preparado social, política, académicamente, para abordar los grandes temas de Chiapas. ¿Me va a dar mucho gusto participar? Sí me va a dar gusto. Estoy yo ahora en el grupo parlamentario de Morena, me he comprometido con el presidente en toda su agenda, con toda la agenda de transformación de la vida pública. Voy a agotar todas las instancias, daremos en su momento, levantaremos la mano. Quiero decirle al pueblo de Chiapas que no me mueve más que estar presente en las grandes decisiones. No tengo una aspiración de egolatría, no tengo una aspiración porque deba ser.
no tengo una aspiración porque a fuerza tengo que ser. Yo me veo participando políticamente, socialmente, porque tengo una aspiración en mi vida. Quiero pasar a las páginas de la historia. Así como pasaron los grandes liberales, Joaquín Miguel Gutiérrez, que llegó a ser secretario de la mesa directiva en la Cámara de Diputados, defensor del federalismo, así como fue Ángel Albino Corzo, que fue un militar y después un político imitado por su suegro, que sus palabras impregnan un sentido filosófico en sus memorias. Un hombre que le tocó un momento de su vida difícil, porque instaurar el registro civil en Chiapas fue todo un tema, la diócesis en San Cristóbal, quitarle esa parte a la Iglesia Católica. Tengo el antecedente más importante de mi tierra, Belisario Domínguez Palencia, un hombre que fue senador suplente, ni siquiera fue propietario, estuvo unos meses y pues no estuvo de acuerdo con el asesinato del presidente Madero y del vicepresidente Pino Suárez, y todos estos hombres los movía el hecho de que hubiera un sentido de justicia, que hubiera o que existiera la participación en una libertad donde cada quien representa lo que es. Y yo estoy al escrutinio de la gente, represento con mi pasado, con mi presente, me siento orgulloso de mi biografía, no tengo nada de qué arrepentirme, no tengo problemas con nada. Como todo, he tenido mis errores, soy un ser humano, pero quisiera que Chiapas le vaya bien, que le vaya bien por encima de cualquier aspiración personal. Quien represente un buen trato con los problemas que se deban de abordar en la inclusión, yo creo que tenemos una coincidencia. Quien piense que en Chiapas solamente es de unos y no deben de participar otros, sería un error. Yo creo que no estamos para momentos de polarización. Hay que abrazar a los sectores, a los medios de comunicación que juegan un papel importante ustedes en la ruta del desarrollo, generando opinión, generando consensos. Los actores políticos, por mucha disidencia que exista, hay que abrazar a todos. Podemos no estar de acuerdo, pero yo creo que esa es la capacidad de un hombre de Estado, de mantener una vigencia con los sectores, con las cámaras, con la iniciativa privada, con los indígenas, tomar en cuenta y comprender que desde sus usos y costumbres y desde su forma de vivir y de ver las cosas, entenderlos a ellos, comprenderlos a ellos, escucharlos a ellos. La religión juega un papel importante en nuestro Estado. De verdad, todo este mosaico social se debe comprender desde una visión de prudencia y de tolerancia. No podemos nosotros, ni somos los políticos o quienes estamos en la actividad política, los dueños de la verdad absoluta. Entonces, las cosas se construyen con el acompañamiento. Esta es la aspiración que yo tengo. Me siento preparado para su momento y en otro programa hablaremos de ya cerca, porque quiero respetar mucho los tiempos electorales, no me voy a adelantar. Estoy pasando Navidad, vine a pasar Navidad y Año Nuevo, estoy visitando a los medios de comunicación, estoy viendo a muchos amigos que me dan mucho gusto estar abrazándolos, conversando. Siempre recibo mucha gente de Chiapas, pero estar acá en Tuxtla Gutiérrez pues, me llena de emoción. Mañana y Navidad pasaré en la tierra de Balún Canán, de Rosario Castellanos, nuestra Navidad con mis hermanos, con mi familia, con mi madre, que todavía tengo la dicha de tenerla, y voy a estar siempre presente en los temas de Chiapas, abordándolos con responsabilidad, y en el momento oportuno electoral, pues aquí me tendrán para poder contrastar, y nada me dará más gusto que ver en ese escenario personajes con estatura y que contrastemos y debatamos el proyecto de Chiapas. Espanto, senador. Feliz Navidad. Muchas gracias. Este fue la charla con el senador Eduardo Ramírez.